nosotros pensábamos, sí, vamos a recuperar lo nuestro. Es algo nuestro, vamos, medio en broma, vamos a pasar la historia. Vamos, qué sé yo, era alegría, una mezcla de alegría y una mezcla de tristeza y dolor, porque a lo mejor no podíamos volver. Ahora, ¿cuál era la misión específica que tenía el Piedrabuena, al menos cuando zarparon desde acá? Nosotros era acompañar al grupo que iba a tomar Malvinas, que era un grupo de comandos. Nosotros llegamos, inclusive allá, los acompañamos todo, que ellos desembarquen, tomen, o sea, ya tomaban sus posiciones y todo, y de ahí nosotros salíamos de vuelta de puerto y todo alrededor, cubríamos todo alrededor de la isla, dando vueltas, custodiándolos a ellos. Después salimos de ahí, nos desprendimos un grupo de buques, que fue, ya el portaaviones venía en camino, de ahí se desprendió el buque que estaba a Flores, que era el Pi, un destructor igual que el nuestro, y nosotros junto con otro destructor más, que componíamos la división de destructores, que era el Buchar, se desprende a custodiar el crucero Belgrano. Bueno, se toma ese mismo día se toma las Malvinas, o sea, se recuperan. Y nosotros salimos con el crucero Belgrano y hacemos base Ushuaia. A Ushuaia era para hacer combustible. Hacíamos combustible, amarrábamos en el muelle de combustible y de ahí salíamos de vuelta. A lo mejor tardábamos 5 o 6 horas en cargar combustible y salir de vuelta. Entraba otro buque y salía de vuelta, así. Cuando hundieron el crucero Belgrano, mi señora estaba escuchando una radio de Uruguay, que fue el primero que dijo que habían hundido el crucero. Si mi señora, a la par nuestro, o sea, a la par de mi casa, en el barrio donde estábamos nosotros, vivía un matrimonio que el marido era el esposo de la señora, estaba en el crucero. Yo calculo que debemos estar más o menos a entre 3 y 5 millas. El oleaje era un día feo, muy feo, había oleajes, después se puso peor, pero había olas de 4 o 5 metros, un viento terrible. Un día, para esa hora, que eran las 4 de la tarde, estaba todo despejado. Había momentos que nosotros visualmente lo veíamos al crucero. Y te digo más, nosotros no teníamos comunicación por radio, porque íbamos en un silencio total, radial, todo. No se podían comunicar ni nada por el estilo. Hacemos un viraje que es en el idioma, digamos, marinero, se dice hicimos una caída, pero una caída impresionante. Y el buque donde estaba yo imprimió una velocidad, pero que no lo había tenido nunca. Claro, fue en ese momento que le dispararon al crucero Belgrano. Y aparentemente, yo no sé cómo, el comando del buque también se dio cuenta o algo pasó, ¿no es cierto? Y que habían tirado torpedos para el barco nuestro y el Buchar, que venía también navegando con nosotros, haciendo de escolta. Yo tenía compañeros, chicos jóvenes, de los cuales yo había sido instructor en el crucero Belgrano, porque yo te digo, es más, una semana antes de salir, me habían sacado del crucero a mí y me mandaron al Piedrabuena. O sea que no estuviste en el Belgrano de casualidad, digamos, durante la guerra. No. Una semana antes te cambiaron. Claro, porque hacían cambios de tripulación. Por ejemplo, del crucero traían gente de Buenos Aires y a nosotros de Puerto Belgrano nos mandaban a los otros buques, que faltaba gente. Así que, por suerte, me sacaron a mí. Te la puedo estar contando hoy. En algunas había demasiada cantidad de gente, porque eran para 30 personas algunas. Y había alrededor de 40. Otros venían ya, a lo mejor venían 2 en una balsa. No habían podido ubicarse y desparramarse. Porque en el barco se forma siempre una dotación de una balsa. Se formaba cuando hacíamos los ejercicios de abandono del buque. Había un grupo que tenía su balsa, pero en ese momento la desesperación era tan grande que ibas a parar a cualquier balsa.
A lo mejor tenía, ya te digo, había algunas que tenían como 40 personas, había otras que tenían 1 o 2. Nosotros encontramos balsas que tenían el cuerpo de un tripulante. Y después los otros estaban amontonados en otras balsas. Volvimos con esa vergüenza a cuesta. Nosotros no podía ser. Y cómo nos habían mentido hasta por radio. Pero a nosotros nos dolían más los compañeros, los superiores nuestros, que no nos decían. Pero lo que pasa es que ellos, algunos estaban en la misma que nosotros. Pero ya te digo, fue muy doloroso y vergonzoso a la vez, porque nosotros íbamos a dar la vida, lo que sea, pero era recuperarla, sí o sí, cueste lo que cueste. Decíamos, es más, conversamos entre nosotros, y bueno, moriremos. Digo, la familia, conversamos nosotros mismos, la familia. Sí, pero ya se les va a pasar, después va a venir el orgullo de ser esposas o hijos de los excombatientes, qué sé yo. Nosotros queríamos sí o sí volver orgullosos de haber recuperado, de haber sido todo el grupo, de haber recuperado lo que nos correspondía. Entramos de noche, como a las 3 de la mañana. Digo, llegué a casa y mi señora no me quería abrir la puerta porque no sabía quién era. Hasta que me conoció, ¿viste? Me conoció la voz, bueno, sí, pero no había nadie. Ni a ella se les había informado, ni a las esposas, ni a nadie se les había informado de que volvíamos. No pudimos hacer nada. Lo único bueno que tuvieron en algún momento fue que antes de que un día de crucero, mucho tiempo antes, digamos 10, 15 días antes, en Ushuaia hubo un hotel que daba para los familiares de los tripulantes del buque que iba ahí a hacer combustible y todo eso, pudieran ir y estar en habitaciones que ellos les daban para estar. Mi señora estuvo a punto de ir. Es más, estuvo en Espora, en la puerta de un avión que iba a salir para Ushuaia, junto con otra señora. ¿Qué pasó? La hicieron bajar porque venía un grupo de soldados.